Solo tenemos la... Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga su pueblo, ¿cierto? El pueblo que alaba, glorifica, bendice, honra al Señor. El Señor es fiel, el Señor es verdadero, Él jamás nos dejará, Él está en medio de nosotros, así que honramos al Señor por sus grandes maravillas, por sus prodigios. Exaltamos el nombre de Dios porque sabemos que Él es bueno. Exaltamos el nombre de Dios porque sabemos que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Esta es una tarde donde quizás muchos están trabajando en sus trabajos seculares, pero quizás tú estás ahí a lo mejor a punto de conectarte. Te invitamos que tú lo hagas porque hay una palabra de bendición para aquellos que quieren escuchar. Si hubiera uno conectado, con ese uno estaremos nosotros predicando la palabra del Señor, porque un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Dios bendiga a mi hermana Alejandra Zapata. Me pone que Dios le bendiga grandemente. Mi siervo Andrés, Dios le bendiga a mi hermana Alejandra. Que Dios me la colme de gran bendición. Amén. Estamos en los últimos tiempos, los últimos tiempos en el cual se está derramando la misericordia del Señor, y también estamos viendo manifestaciones que no vienen de Dios también, ¿cierto? Que lo único que hacen es entorpecer la perfecta y buena voluntad del Señor. Pero nosotros tenemos un Señor grande, maravilloso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual hoy día nos trae una palabra a nuestras vidas, una palabra de bendición para nuestros corazones. Y vamos a ir inmediatamente a la poderosa palabra del Señor, que está ubicada en Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 2. Amén. Yo le he puesto un título a esta palabra: Sirviendo a Dios en los últimos tiempos. Así se llama el mensaje de hoy: Sirviendo a Dios en los últimos tiempos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, estamos en la meta final, y la palabra es para cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 4 versos 1 a 2 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la poderosa palabra del Señor. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios, Dios necesita en medio de su iglesia, y sabemos que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es un tiempo donde nosotros debemos terminar, ¿cierto?, con todo lo que implica corrupción delante de los ojos de Dios, el pecado, la carne. Dios bendiga a mi hermana
Ina Centeno, saludos cariñosos, Pastor André y Pastora Clarita. Dios te bendiga, mi hermana amada, te queremos mucho, mucho, mucho. Dios te bendiga en gran manera, amén. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que de una manera u otra nosotros también a lo mejor vamos a sufrir ciertas cosas que Cristo padeció. Entonces el compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos tiempos, en los últimos días, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. ¿Y cuál es nuestro mayor compromiso? Servirle. ¿Cuál es nuestro mayor compromiso? Honrarle. ¿Cuál es nuestro mayor compromiso? Buscar la oración, buscar el ayuno, buscar su presencia, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Alabanza a su nombre. Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él debe tomar su propia cruz y seguirlo. Esto está en el libro de Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo inmediatamente. Libro de Mateo, ayúdenos al Señor. Amén. Libro de Mateo. Dios nos bendiga a todos los que están escuchando. Mateo capítulo 16. ¿Qué nos dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 16, verso 24? Amén. Mateo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús nos comunicó esa idea, que vayamos nosotros en pos de Él, que tomáramos nuestra propia cruz y seguirle. Negarse a sí mismo, negarnos. Tomar tu propia cruz significa comprometerte, no con el hombre, no con la mujer, porque a veces confundimos nuestros compromisos. Nuestro compromiso es con el Eterno. Nuestro compromiso principalmente es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más importante, no mirar hacia atrás. Qué importante no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante. Es importante tomar la mirada y mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Jesús es nuestro Dios. Él es nuestro Creador, nuestro soberano. Él es nuestra guía, Él es nuestro amparo, nuestro refugio en tiempo de tribulación. Entonces Dios hoy día te dice: toma tu propia cruz y síguelo. Y sobre ese mismo mensaje Dios nos invita a que nos debemos armarnos, armados del mismo pensamiento. O sea, debemos comprender de que lo que nosotros vivamos es parte del proceso, es parte de lo que Dios quiere llevarnos. Muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar algo en la batalla. A veces nosotros no queremos sacrificar algo en la batalla, solo queremos la victoria. Y si se nos da fácilmente, mejor todavía. Pero Jesús nos llamó a tener una actitud que esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. Es necesario nosotros en medio de la batalla sacrificar cosas. Y en el libro de Mateo, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5, tengo mi Biblia aquí al lado, el libro de Mateo capítulo 5, verso 29, y lo vamos a leer hasta el 30, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ayúdenos al Señor, ¿cierto? Ayúdenos al Señor. Dios siempre va a querer que nosotros podamos llegar a la meta final, llegar al propósito por el cual tú y yo fuimos rescatados. Porque tú y yo fuimos rescatados para poder llegar a la salvación. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes, a los que están escuchando. ¿Quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús,
casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por sus deseos carnales. Es más probable que vive el tiempo que resta en la carne, no conforme a la consuficiencia de la carne, sino conforme a la voluntad del Creador, a la voluntad de Dios. Todas las cosas que nosotros vivimos, nuestros procesos, nuestras luchas, nuestras pruebas, el precio que hay que pagar muchas veces es parte de lo que Dios nos pide el día de hoy. Dios hoy día te dice, hermano, te dice, hermana querida, Él está contigo, Él no te ha dejado, Él está a tu lado, Él siempre estará contigo todos los días de tu vida. Hay que pagar un precio. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto, escuche bien, y esta palabra también gatilla mi corazón. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Nosotros como hijos del Señor y nosotros como pastores, escuche bien, estamos conformes, estamos tranquilos. Escuche bien, porque nosotros de una manera u otra hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Y yo creo que usted también está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Porque si usted ha obedecido a Dios sin importar todo lo que involucra, sin importar todo lo que el hombre pueda hacer en tu contra, sin importar todo el sufrimiento que puedes vivir después de haber hecho lo correcto, todo lo que involucra, lo único que has logrado, has roto claramente con el pecado, has quebrantado el pecado que muchas veces mora en los corazones de algunas personas, en algunos seres humanos y aún en muchas iglesias. Pero Dios hoy día, a través de esta palabra, me gatilló grandemente, hermano, porque Dios hoy día quiere decirnos: quien quiere que haya sufrido por hacer lo correcto, escuche bien, y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se viene, sin importar, escuche bien, que la gente te abandone, sin importar que muchas veces las personas, escuche bien, ya no te amen como te amaban al principio. Quizás muchas veces vas a sufrir como Cristo Jesús sufrió. La Biblia habla de que Jesús, hermano, amaba a Judas. La Biblia habla que Dios le dio todo a Judas. Le dio el privilegio de ser un apóstol. Le dio el privilegio de poder comer, cenar con él. Le dio el privilegio de darle todo lo que Judas necesitaba. Porque al lado de Jesús lo tenemos todo. Al lado de Jesús nada nos puede faltar. Y Judas no le faltaba nada. Judas lo tenía todo. Judas tenía todo lo que podía tener una persona. Qué hermoso podría ser, hermano, dormir con Jesús, levantarnos con Jesús, poder hablar con Jesús, poder compartir con Jesús, hermanos, poder tener todos los privilegios que Cristo tenía. Pero este Judas, la Biblia habla que su corazón se torció. Su corazón se inclinó a lo que no debería haberse inclinado jamás. Pero Dios, a través de esta palabra, Dios te dice: sigue adelante, no te detengas. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar las consecuencias que vengan humanamente con las personas, sin las consecuencias que vengan a lo mejor de personas que te amaban y hoy día no te aman, quizás te aborrecen, quizás no hay una palabra de aliento, quizás te has desaparecido dentro de una iglesia y no te dicen nada, a lo mejor no te dicen una palabra, no hay una palabra de aliento como nos ha pasado muchas veces a nosotros y quizás a muchos. Pero yo hoy día, a través de esta palabra, yo le doy gracias a Dios porque hemos roto claramente con el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios no está de acuerdo que nosotros podamos contaminarlos con la comida del rey. Dios no quiere, porque Daniel, escuche bien, estando en la palabra, Daniel dice la Biblia de que no se contaminó con la comida del rey. La comida del rey estaba contaminada. La comida del rey, hermano, no se podía comer porque estaba en pecado. Pero de hoy día muchos quizás comen de la comida del rey, muchos comparten con el rey, pero Dios hoy día a través de este mensaje te dice claramente: si has hecho lo correcto y has obedecido a Dios,
sin importar el sufrimiento que se involucra, Él estará contigo en todo lo que tú emprendas. Observa lo que significa terminar con el pecado. Representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. De ser una persona sufrida pasa a ser una persona victoriosa cuando terminamos con el pecado. Cargas con un manto de triunfo, porque has roto con una vida dominada por el pecado. Ahora, no necesariamente significa que ya no cometa ningún acto de pecado, pero que su vida pasada, dominada por el poder del pecado, eso sí se ha terminado. Dios ayuda a la iglesia, Dios ayuda a su pueblo, Dios ayuda a nuestras vidas a poder seguir adelante, a poder creer en las promesas, a poder creer en su palabra. Si no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún no podemos conectar por fe con Jesús, quien ha padecido en la carne. Te ruego que recuerdes que no se puede renunciar a lo que el Señor está haciendo en medio de nuestras vidas. Dice la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú obedeces a Dios, algo sucede. Cuando tú obedeces a Dios, algo acontece. Escuche bien, cuando nosotros estamos involucrados en el pecado no hay escapatoria. Pero cuando nosotros empezamos a obedecer al Dios Altísimo, hay una escapatoria. Su poder comienza a moverse de una forma sobrenatural. Hoy día, ¿por qué hoy día pasa que las iglesias no se mueven espiritualmente? Han perdido fuerza, han perdido un respaldo extraordinario con Dios. Es porque sencillamente el corazón, hermano, se está inclinando a lo que no se debe inclinar. Ayúdenos el Señor, ayúdenos a poder tener cierta misericordia por aquellos que están en desobediencia, por aquellos que no cumplen lo que Dios les manda. Por eso que hoy día, a través de este mensaje, Dios te dice, sigue adelante, avanza, no te detengas. Y te vuelvo a repetir lo mismo, hermano, te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué el Señor me vuelve a hacerte repetir esta palabra? Dios bendiga a mi hermana María Magdalena, nuestra pastora. Dios bendiga a nuestra hermana María Silva. Dios bendiga a mi hermana Erika Díaz. Mire, el Señor puso en mi corazón, quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto. Muchos de nosotros vamos a hacer lo correcto y vamos a sufrir. Y va a involucrar quizás muchas cosas por hablar verdad. Porque la palabra verdad está escrita en la Biblia, hermano. La Biblia dice que la verdad es la que te va a hacer libre. La verdad es la que te va a llevar a la bendición, a la prosperidad en tu vida, a tu corazón. Este es el tiempo donde Dios quiere enseñarnos a vivir una vida correcta con Dios. Quizás nosotros no hemos sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, como otras personas en los tiempos antepasados. Sufrieron los cristianos grandes persecuciones. Recordemos que los leones se comieron aún a los cristianos. A lo mejor nosotros no hemos vivido aquello, pero has padecido de otra forma. A lo mejor tú has padecido en otras circunstancias. A lo mejor has vivido cosas terribles. Y cuando tú comienzas a renunciar al pecado, cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, cuando tú comienzas, escuche bien, a alinear tu corazón con Dios, escuche bien, las personas que comenzaron a amarte ya no te aman. Pero la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sobrelleva, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. Y si eso no ha existido en alguien hacia tu lado, escuche bien, es porque nunca te amaron. Por eso que es tiempo de nosotros
que hoy día a través de esta palabra te dice: debemos vivir este tiempo que resta, porque el tiempo es corto, que nosotros debemos vivirlo piadosamente, que debemos ser útiles a Dios. Para no vivir el tiempo que resta, Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento a Jesucristo. Primero, no vivir más en pecado. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta: no vivir más. Eso es tan importante, no vivir más en lo que el pecado te arrastra. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. ¿Cómo yo vivo este último tiempo que nos resta? Nuestra vida no está comprada, hermano. Nuestra vida, hoy día estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Y si tu vida, hermano, no está alineada con Dios, ¿dónde vamos a parar? Entonces, segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra y debemos de responder es cómo vivir este tiempo. ¿Cómo pretende usted vivirlo? Mire, el libro de Primera de Pedro, vamos a Pedro otra vez, ayúdenos el Señor. Yo tengo la Biblia aquí al lado, hermanos, tengo la Biblia aquí al lado porque considero que mejor leerla para que usted quede claro lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios te pide, ya, a ver, Primera de Pedro capítulo 4, verso 3 hasta el 6, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es tremenda esta palabra, hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado, alabanza a su nombre, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En los últimos tiempos, debemos, escuche bien, agradar a Dios y no agradarle al hombre. Debemos dejar de andar en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgías, en idolatría. Ayúdenos el Señor. Porque cada uno de nosotros, los que estamos escuchando esta palabra y los que están hoy día oyendo el mensaje, comprendan que tendremos que dar una estrecha cuenta a Dios, de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. A lo mejor aquí en la tierra nadie te ve. A lo mejor aquí en la tierra, todos guardamos silencio. A lo mejor aquí en la tierra, a lo mejor escondemos y ocultamos el pecado. A lo mejor aquí en la tierra no somos capaces de enfrentar las situaciones que se viven. Pero escuche bien, llegará el día que tú y yo vamos a tener que dar una estrecha cuenta a Dios en el tribunal de Jesucristo de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Por eso que dice: baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos, hermanos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como el mundo lo vive. Y simplemente debemos dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. ¿Cuántas personas son como doble ánimo? Un día te aman y al otro día te aborrecen. Un día aman a Dios
y al otro día dejan de servirle. Tristemente, muchos cristianos en sus razones piensan que no ha bastado ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Escuchen bien, muchas veces pensamos nosotros que todavía tenemos tiempo y podemos hacer lo que queremos. Y sabe, hermano, Cristo viene pronto. Y Dios hoy día, a través de esta palabra, quiere que nosotros experimentemos no lo del mundo, sino más bien hacer lo que el Señor nos pide. Este es un trágico error y te lleva a un camino que te aleja de la vida eterna, en pensar de que todavía puedes hacer lo que tú quieres. Y esa palabra se llama libertinaje. Esta palabra comienza a listar los pecados que Pedro entendía que solo marcarían la vida pasada de los cristianos y no su presente. Esta palabra significa vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y violencia. Denota el exceso de todo tipo de maldad, hermano, el exceso de toda maldad. Hermano, yo conozco gente mala. Yo conozco gente mala, gente que cranea, hermano, desde antes cómo dañarte. Sabe que estando yo en la iglesia, quiero contar esta experiencia. Estando en la iglesia, un instrumento vino de otro lugar. Estábamos en un culto en la iglesia de la Voz del Salvador. Y vino el Señor a través de un pastor, que es profeta, y me habla y me saca adelante y me dice: cuídate, porque hay demonios asignados en tu contra para destruirte. ¿Puede entender eso, hermano, que hayan demonios asignados para destruirte? ¿Puede entender usted que hay un exceso de maldad en la gente? Sí la existe. Sí las hay. Ayúdenos al Señor, hermano. Que la misericordia de Dios nos acompañe y nos guarde a cada uno de nosotros. Que si tú amas a alguien, hermanos, ámalo de verdad. Que si tú le demuestras amor a alguien, hermano, no lo hagas con falsedad ni con hipocresía. Porque Jesucristo, estando con Judas, siempre le demostró un amor verdadero, un amor sincero. Siempre Cristo le demostró y le dio todo lo que Judas podía tener. Pero muchas veces nosotros tenemos una apariencia de amor y no la tenemos, hermano. A veces aparentamos amar a alguien por conveniencia. A veces nosotros tratamos de hacer comprender que amamos a tal persona, o sencillamente amamos a Dios y verdaderamente no le amamos. Por eso es que hay tantas personas, escuche bien, en este presente, en esta vida que hoy día llevamos, en este pleno siglo, con una inmoralidad tremenda, hermano. Y un exceso de todo tipo de maldad, hermano, que usted pueda pensar. Existe muchas veces personas que quieren verte hundida, te quieren ver mal, te quieren ver destruido, te quieren ver en la peor crisis, te quieren ver ojalá separado de tu esposo, separado de tu esposa, con tu matrimonio ojalá destruido. A lo mejor si tú tienes hoy día un negocio, ese negocio sea destruido. Pero cuando tú tienes un corazón recto, un corazón que sabe alabar a Dios, un corazón que sabe amar a Dios, sabe, iglesia de Dios, aunque venga mal contra tu vida, aunque muchas veces te deseen mal, nada podrá, hermano, hacerte frente, porque el que está contigo es mayor que el que está afuera. Hay un exceso, hermano, de todo tipo de maldades, involucrando la falta de autorresistencia. El término demuestra al pecado como una indulgencia excesiva de apetito hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública, hermano. De todo lo que usted pueda pensar existe muchas veces y está instalada no solo afuera, sino en nuestras propias iglesias, con los mismos hermanos que tú alabas y glorificas a Dios. Cuando vemos la lista de laxidia, de concupiscencia, de embriagueces, de orgía, de disipación y abominable idolatría, hemos visto cómo la caída del hombre ha progresado tan poco en los últimos 2000 años, hermanos. Y estos problemas no se han resuelto desde que Pedro escribió esta carta. Bendito sea el nombre del Señor. No se han resuelto. Y no se han resuelto porque desde la cabeza hasta los pies a veces estamos mal. De los mismos pastores hacia abajo estamos mal.
Incitamos a la violencia, incitamos a la división, incitamos al pecado, incitamos a las cosas que a Dios no le agradan. Una palabra quizás dura, difícil, pero es lo que hoy día el Señor a través de esta palabra te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí. Por eso que es necesario que tú y yo nos cuidemos de todo aquello. Y a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello, ¿ah? En el mismo desenfreno de disolución. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, les parece cosa extraña que no lo seguimos en el desenfreno de disolución. Si la vida se viviera detrás de la carne, antes que cualquier cosa, sería un desperdicio. Cuidado con los que os ultrajan. Cuando nos practican en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta. Así que hablan mal de nosotros. Claro que hablan mal de nosotros cuando nosotros queremos tratar de hacer lo correcto y tratar de hacer lo que Dios sí le pide. Lamentablemente, hermano, es así. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Espíritu Santo. Ayúdenos el poder de Dios a poder entender esta palabra. No importa, escuche bien, no importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. No importa, hermano. Hermanos que están escuchando esta palabra, mi hermana Erika Díaz, mi hermana Magdalena, mi hermana María Silva, mi hermana Alejandra Zapata y todos aquellos que están escuchando esta palabra, no importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre. Sino más bien es más importante que sean recibidas y vengan los aplausos de parte de Dios, hermano. Muchas personas buscan la honra del hombre. Muchas personas buscan los primeros lugares con el hombre. Y humanamente los hombres lo elevan sin tener la gloria, sin tener la aprobación de parte de Dios. Los hombres hacen estas artimañas y estrategias humanas para engañar. Pero de hoy día, a través de esta palabra, te dice, no importa cómo tú veas, tus buenas obras son recibidas por el hombre. Si eres como Dios lo ve, lo encontrarás recibido con desprecio e ingratitud, porque muchas veces la gente te desprecia, pero Dios hoy día trae esta palabra y te dice, yo no te desprecio jamás. Espérenme un poquito, hermano. No importa que la gente quizás te vuelva a decir, no importa cómo tus buenas obras son recibidas por el hombre, sino lo más importante es que sean recibidas por Dios. Ayúdenos al Señor a poder obedecer a esta palabra y poder entender lo que Dios quiere hablarnos a través de nuestras vidas. Ayúdenos al Señor a poder entender y comprender lo que Dios quiere entregarnos a través de este mensaje. Mire, como las ceremonias de religiones paganas eran parte integral de la vida diaria. Toda actividad nacional y cívica estaba ligada a ella. Y los cristianos eran obligados a evadir lo que pareciera a sus compañeros una cooperación totalmente inicua e irse más allá de simplemente separarse del culto pagano real. Ayúdenos al Señor. Pero la Biblia dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Quién es el que está preparado para poder hoy día decirnos si estás bien o estás mal? Es Cristo. Y escuche bien, cuando esta cuenta es requerida, la magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas. Todo lo verá Dios, todo lo ve Dios, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros palpamos, todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, y me hago cargo, todo lo que incluso de lo que nosotros hablamos, decimos, todas las cosas las ve Dios. Y Él sabe cuando tú estás hablando verdad
Y Él sabe también cuando tú estás hablando mentira. Ayúdenos el Señor. Nosotros como iglesia de Dios no podemos vivir con las reglas que te da el mundo, porque eso va a ser un desprecio en la eternidad. Será un desprecio cada día que nosotros los presentemos delante de Dios, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Miren lo que dice Pedro. También dice que por medio de este juicio eterno el evangelio fue predicado a los muertos, y los muertos justos saben y viven como conciencia constante de la realidad de la eternidad, y son recompensados por este entendimiento para que vivan el Espíritu según Dios. En pocas palabras, escuche bien, los muertos, ¿cierto? Y los vivos tendremos que dar una estrecha cuenta a Dios de todo lo que hagamos. Ayúdenos al Señor. Si hoy día tú estás recibiendo esta palabra y sientes que el Señor te está hablando, es importante que todo espíritu que no viene de Dios sea encarcelado, hermano. Que todo espíritu que ha venido sobre su iglesia sea encarcelado en nombre de Jesús. Que todo ataque del enemigo que ha venido en tu contra sea encarcelado en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido destruirte sea encarcelado en el nombre de Jesús. Sea encarcelado, sea atado, porque Él tiene poder para hacerlo. Mire, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 19, vamos a ver lo que nos dice. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Pocas. 8 personas fueron salvadas por el agua en el tiempo de Noé. ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta palabra creen que vamos a ser salvados por Cristo? ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta palabra creemos de que Dios tiene una mirada distinta al resto, hermano? ¿Sabe lo que te hace Dios diferente? ¿Sabe lo que Dios te hace distinto a los demás? Cuando tú no te contaminas con la comida del rey. Eso te hace distinto. Te hace distinto cuando tú sabes que hay una verdad, y esa verdad vas tú y la lanzas y dices, esta es la verdad. Si tú ves a alguien en falta y en pecado y tú le dices, hermano, esta es tu falta. Cuando ves a alguien que está fallando en algo y tú le dices, hermano, en esto estás fallando, hermano. Cuando tú ves a tu pastor que está equivocado en algo y tú le dices, mi pastor, con todo respeto, pero creo que usted está fallando en esto. Esas personas son distintas, son diferentes. Son personas que no tienen miedo, no tienen temor, escuche bien, a la adversidad, no tienen temor a lo que mañana pueda suceder. Porque cada persona debe saber al Dios que sirve. Cada persona debe entender al Dios que honra, al Dios que glorifica. Jesús también predicó un mensaje, hermano, un mensaje de salvación. También Jesús llamó al arrepentimiento. Jesús también confrontó a los fariseos y a los falsantes hipócritas. Jesús también confrontó, escuche bien, en la tierra por la verdad. Confrontó a tantos. Y el precio de haber hecho aquello recibió el ser crucificado en la cruz. Dios nos ayude. Dios nos ayude a poder caminar con la verdad, hermanos.
Dios nos ayude a poder ser fieles, porque el fin de todas las cosas se acerca, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es tiempo que nosotros lo entreguemos a la oración. Por eso que la palabra dice, sed pues sobrio y velad en oración. Y la afirmación de que el fin de la era ciertamente está cerca y que esto sucederá en cualquier tiempo, bien representa la vista de la iglesia, hermano. La vista de la iglesia primitiva. Ayúdenos el Señor. Muchos de los cristianos que piensan que Jesús regresará pronto, basado en tablas proféticas y eventos políticos, fallan al no aplicar esa creencia de la manera apropiada, fallan al no aplicarse la oración con diligencia. Nosotros debemos aplicar con diligencia nuestras oraciones. Por eso que la Biblia dice, sed pues sobrios en oración. Debemos dedicarnos a ser sobrios en oración al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros. No debemos de atrevernos a tomar la necesidad de la oración ligeramente, como pensando vamos a orar solamente. Usted tiene que darle un nombre, usted tiene que darle un apellido a su oración. Por eso que le vuelvo a repetir, la palabra dice, sed pues y velad en oración, sed pues sobrios y velad en oración. Nosotros debemos de velar en oración. Primeramente teniendo nuestros corazones y mentes vigilando, listas para el regreso de Jesucristo. Nuestras mentes, nuestros corazones tienen que estar limpios. Limpios. Por esto también significa velando por nosotros, velando por todo el mundo, velando por aquellos que están en corrupción, velando por aquellos que están en pecado, velando por aquellos que están en falta. Mire, el libro de Primera de Pedro, seguimos el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 hasta el 11 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, hermano. ¿Cuántos de los que estamos escuchando podemos tener un ferviente amor entre los hermanos? Porque el amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. Ayúdenos al Señor. Multitudes de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Hoy día la gangrena de la iglesia es la murmuración. Hoy día la iglesia está siendo destruida por causa de la murmuración. Por eso es que todo lo que haga, sea en palabra, sea en hecho, hacerlo como para Él es para Dios y no para los hombres. Por eso es que la Escritura habla y dice, hospedados los unos al otro, sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores, no como malos administradores, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Iglesia de Dios, debemos ser buenos administradores y no malos administradores. Debemos ser buenos hijos de Dios, buenos siervos de Dios, buenos pastores, buenos hermanos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Él se le ha sido dado, para que en todo sea Dios glorificado, hermano, por Jesucristo. A quien pertenece la gloria, a quien pertenece el imperio, a quien pertenece la alabanza. Todo lo que hagas, todo lo que tú te propongas, hazlo sin murmuración. Si tú ayudas a alguien, hácelo sin murmuración. Si tú vas a hacer puente para otro, hácelo sin murmuración. Bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo viene pronto. Y nosotros debemos tener una actitud de amor, como está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 hasta el 11. Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, escuche, multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuración, y cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo, sea un buen administrador, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ante todo, tener entre vosotros, entre tú y yo, ferviente amor. Pero hoy día, la iglesia, nosotros lo hemos convertido como perros. Los mordemos unos con otros. Porque estamos en los últimos tiempos.
qué es tan importante amar a aquellos, quizás aquellos con los que vas a pasar el resto de la eternidad, hermano? Amarnos es la base de la eternidad. Debemos de tener entre vosotros ferviente amor. Ayúdenos el Señor, tanto los pecados de la persona que está amando como los pecados de la persona que está siendo amada. Cuando el amor abunda en la comunión del cristiano, muchas ofensas pequeñas, incluso las grandes, hermano, escuche bien, terminan siendo nada, se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando está el orgullo, cuando está la terquedad, es cuando está la obra de la carne, como está escrito en el libro de Gálatas, escuche bien, es terrible, hermano. Pero cuando el amor falta, es terrible. Cada palabra es vista como sospecha, cada acción está sujeta a un malentendido, hermanos. Y hay conflicto, porque es ahí donde Satanás quiere trabajar. Cada cosa que tú haces está sujeta a una sospecha, a una vista como sospecha. Está sujeta a un malentendido, lo repito, y a un conflicto. Porque es diablo, el Satanás, en el cual el enemigo de nuestras almas se deleita de ver una iglesia dividida, se deleita de ver una iglesia corrompida, se deleita de ver una iglesia sin Dios. ¿Usted cree que las danzas, las profecías son tan importantes? Sí lo son, pero no más importante que tener un corazón limpio, un corazón correcto ante los ojos de Dios. No te sirve de nada profetizar, no te sirve de nada hablar en lengua, no te sirve de nada enseñar, no te sirve de nada llevar una iglesia si nuestra vida está corrompida ante los ojos de Dios. Vamos a tener que dar cuenta ante los ojos de Dios. Vamos a tener que dar cuenta tú y yo de todo lo que hacemos. Ayúdenos el Señor, que Dios ayude a su iglesia. Por eso que Dios te habla y te dice, y lo vuelvo a repetir, y a través de esta palabra Pedro lo dijo: hospedaos los unos a los otros. Sin murmuración. El amor se demostrará a sí mismo en la hospitalidad, hermano. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros, sin murmuración. Sin murmuración. Es un reconocimiento franco de que la práctica de la hospitalidad puede llegar a ser costoso, gravoso e irritante. El término griego denota un murmullo o hablar voz baja como señal de desagrado. ¿Se ha dado cuenta esas personas que hablan en voz baja? Esas personas que hablan en el oído, esas personas que hablan entre dos. Representa un espíritu que es opuesto a la alegría, opuesto a la bendición, opuesto a la unidad, opuesto al amor que nosotros debemos tenerlo el uno con el otro. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo al otro. El amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios nos ha dado. A nosotros como dones. Al hacer esto somos buenos ministradores de las muchas facetas multiformes de la gracia de Dios que se nos ha dado. En 1 Corintios capítulo 15 verso 10, Pablo claramente nos hace saber que él es lo que es solamente por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo su gracia para conmigo no fue en vano, porque Pablo puso sus esfuerzos, que son inspirados por Dios, para trabajar con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. La idea es que si somos malos administradores de la multiforme gracia de Dios, es como su gracia se nos hubiese dado en vano, hermano. Esta gracia se desperdicia porque somos malos administradores, porque solo vienen a nosotros, pero no se mueve a través de nosotros. La gracia multiforme es una gracia de multicolor, como cuando un rayo de luz irrumpe en un aerosol de muchos matices. Así, cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios en el diferente ángulo y parpadea de regreso en un nuevo color fresco. Alabanza su nombre, hermano. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que se le ha sido dada.
Cada parte es importante, cada quien tiene un trabajo que hacer. Un hombre estaba reconstruyendo el motor de su cortadora de césped. Y cuando terminó, tenía una pequeña pieza que le sobró y no podía recordar en dónde iba. Él encendió el motor y funcionaba muy bien. Así que supuso que la pieza era útil. Hasta que intentó detener la cortadora de césped y no podía detenerla. Aún la pieza más pequeña, que no parece tener importancia, del cuerpo de Cristo, es importante. Aunque para muchos les pareciera que tú no fueres importante porque te consideras la pieza más pequeña dentro de la iglesia. Porque te consideras la persona más pequeña de la iglesia. Pero para Dios, tú eres una pieza muy importante. Alabanza a su nombre. Debemos servirnos lo uno a lo otro. Lo hacemos con el poder de Dios que Él nos provee, el poder de Dios que nos da, para que a Él pertenezca la gloria, para que Él pertenezca el imperio por los siglos de los siglos, la alabanza. Y aunque hoy día esté viviendo un tiempo de prueba, como está escrito en el libro de Primera de Pedro 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados, esta palabra es tremenda. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Qué difícil es gozarse cuando tú estás viviendo una prueba. Qué difícil es poder alegrarse cuando tú estás viviendo una circunstancia dolorosa y difícil. Qué difícil es poder levantar sus manos cuando tú estás siendo vituperiado. Qué difícil es poder levantarse cuando tú sientes que las personas que te amaban hoy día no están. Qué difícil. Pero a través de esta palabra, el Señor nos dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Alabanza a su nombre. Fuego de prueba que os ha sobrevenido. En vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos de esas ocurrencias, Dios me dice a mí: veámoslas como manera de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y su gozo. Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento de la cruz. Mire lo que dice en Marcos, el libro de Marcos. Vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 8. Libro de Marcos, capítulo 8, verso 32 al 33. Esto le decía claramente entonces Pedro, y le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no ponéis la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremendo, hermano. Jesús diciendo esta palabra, y lo vuelvo a repetir de nuevo. Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento de la cruz a través de esta palabra que está escrito en Marcos capítulo 8, versos 32 y 33, que dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, Cristo,
Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué no ponemos la mirada en las cosas de Dios? Cuando pasamos estas cosas, participantes de los padecimientos de Cristo, solamente podemos ser participantes de los sufrimientos de Jesús porque Él fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos. Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes. Es bueno compartir lo que sea con Jesús, aún en sus sufrimientos. Pero Dios hoy día, a través de esta palabra, me dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran manera. Nuestra tendencia es el aferrarnos a la gloria y la alegría y evadir el compartir algunos de los sufrimientos de Jesús. O morbosamente nos fijamos en el sufrimiento y nos olvidamos que es necesario proseguir a la gloria y a la alegría. Nunca debemos de negar el lugar del sufrimiento en la construcción de la santidad de la vida cristiana, hermano. Nunca lo neguemos. A pesar de que hay mucho dolor innecesario por el cual pasamos por falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento necesario. Si el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús, libro de Hebreos, alabanza a su nombre, al que vive para siempre. Libro de Hebreos. ¿Qué nos dice en el libro de Hebreos? Vamos a buscar el libro de Hebreos. Ayúdenme al Señor a buscar el libro de Hebreos. ¿Qué nos dice en Hebreos? En Hebreos capítulo 5, miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 8. Nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ayúdenos, Señor. De Melquisedec. El sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús. Es una herramienta adecuada para enseñarle a sus siervos, por cuanto implica una medida. Aquellos que han sufrido más en Jesús se regocijan más en su venida de gloria. Porque muchas veces nosotros sufrimos por nuestra cuenta, que no es lo mismo. Pero hay personas que sufren por la causa de Cristo. Hay dos maneras de sufrir. Yo prefiero sufrir por la causa de Cristo. Mire, 1 de Pedro 4:14, la diferencia entre sufrir como cristiano y sufrir como malhechor es tremendo. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado, sí, glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno de nosotros estamos padeciendo como cristianos, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos identificados con Él. Escuche bien, en verdad estamos siguiendo a Jesús. En verdad estamos siguiendo a Dios, no al hombre. En verdad que estamos siguiendo a Dios y no al hombre. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos que el mundo blasfema sobre Jesús. Sabemos que la gente va a blasfemar contra nosotros. Pero Él siempre se glorificará en medio de nuestras vidas, en medio de su pueblo. Amén. Mi hermana María Magdalena, está bien. Que Dios me la bendiga mucho.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor por entrometerse en lo ajeno. Sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pedro reconoce que no todo el sufrimiento se sufre en el nombre de Jesús. Lo sabemos. Entendemos que cuando entendemos esta palabra, ¿no? Entonces entendemos que cuando escriba acerca del sufrimiento que puede venir sobre el homicida, el ladrón, el malhechor, sin embargo, no nos debe de sorprender que también incluye en entrometerse en lo ajeno. Tales personas se sufren en aflicción, en dolor, pero no por el nombre de Jesús, lo que decía anteriormente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El sufrir como cristiano no es algo de que avergonzarse. Aunque el mundo desprecie al cristiano en sufrimiento, nosotros debemos de seguir glorificando a Dios por ello. Así que Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga nuestras vidas. Él es bueno, Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y de siempre. Estamos en tiempos difíciles. Y yo quiero contarles porque este es el tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios, hermano. Por ahí comienza. Así que ayúdenos al Señor a poder seguir adelante, avanzando. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho a todos los que escucharon este mensaje. Que la palabra del Señor haga vida en nuestros corazones y que podamos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. No es fácil. Sabemos que no es fácil predicar su palabra, no es fácil. Pero cuando tenemos a un Dios grande y maravilloso, Él hace cosas grandes. Y termino diciendo esto. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios, sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente con el pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde desde ahora y para siempre. La verdad que sentí de Dios poder predicar el mensaje. Dios bendiga a mi hermana María Silva. Dios bendiga a mi hermana Erika Díaz. Dios bendiga a todo, mi madre que también estaba conectada. Que Dios la bendiga mucho a ella también. Y Dios bendiga a todos mis hermanos. Mi hermana Alejandra que está trabajando, creo que está trabajando. Que Dios la bendiga mucho a ella también. Y así a cada hermano que ha escuchado el mensaje de salvación. Una palabra que creemos que trae bendición porque te ha hablado la pura verdad. A mí también. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos para la próxima. Un abrazo.